Bueno, hagamos la diferencia entonces entre lo que está haciendo Kosut y lo que hacen el resto de los artistas conceptuales, o lo que hacen los artistas conceptuales frente a lo que hace un artista que es lógico como es Kosut. He puesto las diferencias de forma simplificada aquí en el pizarrón. Por un lado tenemos el arte de concepto, en donde A es igual a A y se refiere a que un aspecto de la obra habla sobre ese aspecto en la obra, y he dicho eso no es más que un juego de palabras vacío, muy simple. Um, el plano se refiere al plano, la profundidad a la profundidad, lo escultórico a la escultura, etcétera. Es autorreferencial en ese sentido simple, y lo que importa, el momento estetizante. A es igual a A, donde la segunda A es más que la primera A porque muestra la belleza de A. Es decir, al momento de que me doy cuenta del momento referencial, del carácter referencial de la obra de arte, hay un momento de satisfacción estética. Por eso digo que es muy simple y muy vacío, porque es como escuchar un chiste de, mira, con la noción de plano se refiere al plano, oh, qué interesante. No, no se va a ningún otro lado. ¿Hay alguna ganancia porque se puede reflexionar sobre esas categorías? Categorías de la escultura, de la arquitectura, de la pintura, de la música, etcétera, pero no es una ganancia mayor porque no llegan al arte, o bueno, en la perspectiva de Kossuth, pues, ¿no? En cambio, Kossuth tenemos proposiciones artísticas y cada obra de arte se refiere a la idea de arte, como dije antes. Entonces, a diferencia del arte de concepto, donde se trata de juegos de palabra, en Kossuth se trata de juegos de lenguaje, es decir, de la terminología de Wittgenstein. Se trata del ámbito específico del marco de legitimación de cualquier juego, como diría Wittgenstein. Cada instancia de aparición de una obra de arte y puede ser de muy variada factura. Esos mismos lugares en donde se dan la, las modificaciones de los dispositivos de los que habla Buchlo al inicio, el pedestal, la pared, la galería, lo que llamé Aufstellung o el espacio de montaje de instalación de la obra de arte, forma parte del contexto de lectura del objeto mismo, pero en los artistas conceptuales, este momento, por decir así, extra artístico, extra obra, produce el momento estético, mientras que en Joseph Kosuth produciría o debería producir el momento crítico y reflexivo. La frase de Kosuth la he dividido en dos partes, art as idea, ¿no? Por un lado tenemos la idea y por el otro lado el concepto, es decir, se está trabajando por un lado con el significante, el objeto es el significante, el significado es la idea, y como idea, entonces quiere decir que yo analice en la obra de arte qué puede contener la obra de arte sobre la noción de arte como idea. Por eso es que hago la distinción entre concepto e idea. Aquí podríamos decir que es más o menos fiel Kossuth a la diferencia filosófica entre concepto e idea, porque un concepto es una síntesis de un conjunto de datos, como aparecería en la filosofía de Kant. Y una idea es la síntesis de un conjunto de conceptos. Entonces es considerablemente más general, más abstracta, menos material, y justo por eso es que funcionaría como una sentencia artística, como una proposición analítica kantiana, autorreferencial, sin mundo externo, sin mímesis, ¿no? Porque el momento mimético estaría en todo caso en cada uno de los momentos de la percepción sensible que el entendimiento recupera para la producción del concepto, pero no estaría ya en el conjunto de conceptos analizados, viendo sus eh, semejanzas, sus coincidencias para la producción de la idea. La idea, pues, es considerablemente más general, más abstracta, más uh, intangible, más intelectual. Entonces,
Esta misma diferencia entre lo que hace el arte conceptual y lo que hace Joseph Kosuth se ve reflejado en los dispositivos de exposición. Para el arte de concepto o arte conceptual, en este sentido de la tradición histórica, ahí el dispositivo banaliza el contenido o estetiza. Mientras que en las eh, proposiciones artísticas, el momento autorreflexivo se refiere al arte, no se refiere a un aspecto del objeto. Aquí, entonces, en el arte de concepto, en el arte conceptual en su sentido histórico tradicional, es en donde se hacen las conexiones de las que habla Benjamin Buglo con las prácticas artísticas de la serialización, de la reproducción mecánica, de la industrialización. Todos esos procedimientos habrían ayudado a quitarle cualquier carga filosófica, cualquier carga crítica a la obra de arte, a volverla un objeto estético y por lo tanto de deseo y banal, mientras que en Joseph Kosuth obliga a pensar sobre el papel que está jugando ese dispositivo en la legitimación del objeto. Podríamos decir que la proposición artística está ocurriendo en esta otra cosa, forma parte de el dispositivo de exposición, de manera que este es el contexto. Entonces, eso permitiría a Kosuth poner en evidencia el papel que en cada caso está jugando cada uno de esos dispositivos, porque habría que contemplar que esos dispositivos, como ya señalé, pueden ser los dispositivos tradicionales de toda Aufstellung, es decir, de toda instalación de obra de arte, entiéndase por instalación, la colocación, la disposición del objeto en el espacio que legitima su aparición, y ese espacio puede ser pues de diferente factura, puede ser la galería, el museo, la subastadora, el coleccionismo, eh, en la casa del artista, el nombre del artista, como dije, todas estas convenciones institucionalizadas, cada una de esas convenciones institucionalizadas es un espacio de legitimación, es un contexto donde el dispositivo de exposición está apareciendo como obra de arte. Por eso podemos presumir que la posición de Kosuth es conceptual o lógicamente más general, es decir, está por encima en términos lógicos y en términos ontológicos. No estoy hablando, insisto, de una jerarquía uh, social o política o económica de uno frente al otro, sino más bien el nivel de análisis en el que trabajan unos y otros. Y el nivel de análisis en el que trabaja el arte conceptual está muy relacionado con el carácter material del objeto, el aspecto superficial de la cosa, el aspecto sensitivo que afecta al tacto, a la vista, al oído, etcétera, a la sensibilidad en general. Y en Joseph Kosuth esto es un asunto completamente intelectual.
porque hay que ver cómo está afectando el dispositivo de exposición a la proposición artística, es decir, cómo está el objeto, la obra de arte, convirtiéndose en obra de arte por el lugar en el que está apareciendo y las condiciones de su aparición. Porque decir algo como esto es una obra de arte, si yo digo que es una obra de arte, como la frase de Rauschenberg, uh, pues está obligando a que el sujeto reconozca la calidad de obra de arte, es decir, su carácter artístico, porque lo está diciendo un artista. Bueno, eso está ocurriendo en un dispositivo de exposición, en medio de un dispositivo de exposición. El artista mismo es este dispositivo, o sea, no tengo que esperar a que lo exhiba en una galería. Basta con que él haya dicho esta sentencia en cualquier condición para que el objeto al que él se refiere cuando dice lo es porque yo lo digo o esto es arte, que él diga que es arte, quien sea que lo diga, implica que el sujeto está metido en medio de este acontecimiento en el que la obra está surgiendo como obra de arte. Y por eso el objeto que está surgiendo debe ser analizado en el contexto donde está apareciendo. Entonces, lo que hace la gran diferencia entre el arte conceptual y Kosuth es que el arte de Kosuth no puede ligarse con los procesos de reproducción mecánica y de serialización, con los que sí se liga a Sol Levitt, a Donald Judd, a Mel Bochner, a Edward Ruscha, etc. Todos ellos están recuperando estos procedimientos de la serialización, la reproducción mecánica, la industrialización y los medios técnicos como estrategias precisamente de legitimación de las convenciones de las instituciones que legitiman el arte, ¿no? Esas instituciones, ya lo dije, pueden ser de cualquier tipo. Y lo que está haciendo Kosuth es preguntar cómo están apareciendo ambas cosas cuando pone un objeto cualesquiera como una obra de arte. Por poner un ejemplo simple, para que esto termine lo más claro posible, uh, una y tres sillas de Kosuth no es un análisis del concepto de silla, pero si fuera esa obra hecha por Levitt, sí sería un análisis del concepto de silla, o de imagen, o de representación, o de reproducción. Pero en el caso de Kosuth, lo que yo tengo que preguntarme es cómo una y tres sillas es una obra de arte. ¿Qué es lo que hace que sea una obra de arte y no simplemente un objeto de uso, ¿no? O la representación de un objeto de uso, o la eh, definición de un objeto de uso. Es decir, mientras que todos los otros análisis trabajarían sobre esos contenidos, y en el análisis de Kosuth habría que pensar en el arte, no en el objeto.